Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con lo que son las asociaciones sindicales y vamos a hacer un breve repaso, como decíamos nosotros en la clase anterior, acerca del régimen legal que tenemos con relación a lo que hacen a los entes gremiales o sindicales y decíamos que la ley eje va a ser la 23.551. La ley 23.551 es la que va a dar todo el marco estructural y en base al cual se va a estructurar el modelo sindical argentino, como lo menciona Néstor Corte. Este modelo sindical, la particularidad que tiene es que tenemos nosotros un eje fuerte o un solo sindicato para cada rubro, para cada ámbito de aplicación en particular, que va a ser el que tiene la representación más fuerte y es lo que se llama personería gremial. Después, hoy en día, esto se fue flexibilizando y podemos hablar acerca de la existencia de otros sindicatos o de otros organismos que son los simplemente inscriptos que van ganando terreno y justamente con la constitucionalización del derecho internacional y con la introducción de algunos convenios internacionales, por ejemplo, con los de la OIT, la Convención 87 acerca de libertad sindical y los nuevos paradigmas y los nuevos fallos que fueron emitiendo tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que se vio replicado en diferentes fallos después a niveles provinciales, tales como fallo ATE, fallo Rossi, que van modificando de a poco esta estructura rígida que inicialmente era esto del modelo sindical. Decíamos que, para volver sobre nuestros pasos, hay diferentes clases o clasificaciones a la hora de estudiar o analizar los sindicatos. Por un lado, podemos hablar de, teniendo en cuenta la calidad o la cantidad de afiliados, los sindicatos de actividad, los sindicatos que también son llamados sindicatos verticales, sindicatos de oficio, categoría o de profesión, que son los sindicatos horizontales. ¿Por qué horizontales? Porque abarcan diferentes líneas de actividad, porque pueden ser, por ejemplo, los sindicatos de camioneros no necesariamente están en una industria, pueden estar, por ejemplo, en el petróleo, pueden estar en el comercio, pueden estar en la construcción, es decir, hay diferentes grados y son sindicatos horizontales porque atraviesan las diferentes industrias que pueden ser parte o que afectan diferentes sectores. Después, los sindicatos de empresa, que son sindicatos que tienen una escala un poco menor, porque justamente el ámbito de aplicación o el alcance que tienen de actuación son solamente dentro del ámbito de la propia empresa donde se crean. Después teníamos las asociaciones sindicales de acuerdo a el grado de la entidad o bien en función del ámbito territorial, nos dice el doctor César Vallejo, que hace una clasificación también en base al artículo 11 de la Ley de Asociaciones Sindicales, en el que se establece de que, por un lado, vamos a tener que tenemos las asociaciones de primer grado, que son generalmente los que se denominan asociaciones, unión, sindicato. Después, por otro lado, las de segundo grado, que son las federaciones, la de Federación de Comercio, Federación de Petróleo, Federación de Industria de Alimentos, es decir, todos aquellos que nuclean a sindicatos de primer grado. Y por último, las de tercer grado o confederaciones o centrales. Tenemos la Confederación General de Trabajo, CGT, la Central de Trabajadores Argentinos, que es la CTA. Entonces, todo esto implica, digamos, como para hacer un breve repaso, lo que habíamos ido desarrollando hasta ahora. Después, hoy nos toca hablar acerca justamente de qué implica o qué es lo que acarrea cuando nosotros hablamos acerca de la existencia o no de esta personería gremial y qué es lo que nos referimos cuando hablamos de ella y quién es el que le otorga ese carácter o lo inviste de esa nomenclatura y por qué o cómo son los requisitos que tienen cumpliendo para que ellos se dé lugar. Ahora,
decíamos, con o sin personería gremial. Con o sin personería gremial, nosotros tendríamos que ver, por un lado, en el artículo 23 de la ley de asociaciones sindicales, la 23.551, habla acerca de cuáles son los derechos que tienen las simplemente inscriptas. Y estos derechos van a ser, por un lado, la de peticionar y presentar solicitudes de parte los intereses individuales de sus afiliados. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando yo como sindicato, en este caso estamos hablando simplemente inscriptas, vamos a hacer una dirección simplemente inscripta es cuando solamente tiene una inscripción y no tiene personería gremial, y por el otro lado, con personería gremial es cuando se le inviste de tal calidad. Vamos a ir viendo cuáles son las atribuciones que tienen cada uno, y después veremos justamente, una vez que tengamos todos estos requisitos, podemos ver un poco un panorama un poco más amplio, porque en definitiva se trata justamente de esta distinción más que nada con relación al ejercicio de los derechos gremiales que van a poder ejercer o no una asociación, y las facultades de defensa con relación al colectivo que intentan representar, digamos. Entonces, siguiendo esa idea, decimos que las simplemente inscriptas pueden peticionar y representar a solicitud de partes los intereses individuales de sus afiliados, es decir, los trabajadores son los que tienen que pedir que sean representados por ellos, es decir, el sindicato por sí mismo no puede ir y representar a ningún trabajador, estos sindicatos simplemente inscriptos, sino que son los trabajadores los que tienen que llamar a que ellos vengan a representarlo y defender sus intereses. B, representar los intereses colectivos cuando no hubiere en la misma actividad o categoría asociación con personería gremial. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Que solamente van a poder representar intereses colectivos cuando no exista uno que tenga personería gremial, es decir, su actividad colectiva netamente, que es lo importante de un sindicato, no lo puede realizar. La propia ley de asociaciones sindicales nos establece esto, nos dice que si yo tengo, por un lado, un sindicato que sí tiene personería gremial, yo como sindicato simplemente inscrito no puedo representar esos intereses colectivos. En el inciso C nos dice que puede promover la formación de sociedades cooperativas y mutuales, el perfeccionamiento de la legislación laboral, eh, previsional y de seguridad social, y tercero, la educación general y la formación profesional de sus trabajadores. Es decir, en líneas generales puede promover, es decir, como cualquier clase de asociación puede propugnar a que se logre eso, pero no le da mayores herramientas, porque cuando se trata de negociación colectiva le quitas esa herramienta a la ley de asociaciones sindicales. Vamos a ver que también otras herramientas relacionadas, como por ejemplo el patrimonio, no están previstas. Entonces todo esto hace que en definitiva el alcance y el poder de negociación que tengan no se va a poder eh, ver correspondido. Imponer cotizaciones a sus afiliados. Si bien es cierto que ellos ya pueden imponer estas cotizaciones, estas cuotas sindicales a sus afiliados, vamos a ver cuando hablamos de patrimonio justamente que estas asociaciones no tienen la facultad de exigirle a los empleadores que se realice la retención de esas cuotas del sueldo de los trabajadores. Es decir, son los propios trabajadores que una vez que cobran son los que tienen que ir con el dinero y depositarlo en las cuentas de este sindicato que está simplemente inscrito. Entonces vemos que las facultades o el poder que tiene realmente esta clase de organismos o instituciones es bastante limitado. Por otro lado, decimos que pueden realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa. Bueno, esto justamente es parte de un derecho constitucional, el derecho de reunirse, de asociarse, es decir, en definitiva, siempre y cuando no sean con fines ilícitos, es, una, es un reconocimiento válido, digamos, que hace la ley a este respecto.
Después hablamos acerca, puntualmente veremos a los de con personería gremial. Cuando hablamos de estos con personería gremial, decimos que en el artículo 32 de la Ley de Asociaciones Sindicales, por un lado, da la facultad de defender y representar ante el Estado y a los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. Como ven, en el artículo 32 ya cambia el tono. Acá nosotros estamos hablando ante una entidad que ya directamente puede representar intereses no solo individuales, sino también colectivos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque justamente la capacidad de actuación que tiene es mucho mayor y este reconocimiento se nota justamente en esta clase de actitudes. Por otro lado, decimos de participar de instituciones de planificación y control de conformidad con lo que dispongan las normas respectivas. Acá nosotros estamos hablando acerca de que pueden integrar, por ejemplo, organismos tales como eh, cuando hablamos de paritaria o organismos que se llama o que crea el Ministerio de Trabajo a los fines de reglar alguna clase de actividad o prever alguna clase de riesgos, todo esto son consultados y son tenidos en cuenta a la hora justamente de planificar y realizar los controles respectivos. Ahora, intervenir en las negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social. Ahora, esto que no es una cuestión menor, justamente estamos hablando acá de intervenir en la negociación colectiva y vigilar el cumplimiento de las normas legales. Cuando nosotros hablamos acerca de que el sindicato con personería gremial puede intervenir en la negociación colectiva, lo que estamos diciendo es que este esta entidad sindical va a ser aquella que tiene la sartén por el mango. ¿Por qué? Porque va a ser la que puede negociar, la que tiene todas las cartas sobre la mesa. En contrapartida, la otra entidad sindical, que son las simplemente inscritas, no tiene este poder. ¿Por qué? Porque directamente la ley de asociaciones sindicales le cercena ese derecho y justamente todo esto es muy discutido, tanto en la doctrina nacional y también con vista a lo que hace el derecho internacional, porque justamente si una entidad sindical no puede negociar, sus facultades o su poder realmente también se ve afectado. Ahora, por otro lado, la defensa de un sistema unitario, de una personería gremial única, que represente a un sector también se encuentra justificado y tiene su razón de ser, digamos. Se dice de que un sindicato único o que tenga la única personería gremial, un sindicato más representativo, es justamente una situación que concede más poder, porque mientras el sindicato sea único y tenga toda la representación, no va a haber fragmentaciones y ello hace que, por ejemplo, si hay un paro y se hace a nivel nacional, el impacto y el poder de negociación es mucho mayor que si fuera solamente a nivel local o microempresa. Es decir, todo esto hace al poder que tiene el sindicato y justamente es por ello que se tiene mayor representatividad. Dicen que en cuanto sea solamente uno el que tenga este poder. Por otro lado, agrega acerca de colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores. Lo que decíamos anteriormente cuando hablamos acerca de planificar, constituir patrimonios de afectación, administrar sus propias obras sociales, es decir, como pueden ver, son mucho más amplias las funciones que le permite a los sindicatos con personería gremial antes que a los sindicatos con simple personería o simplemente inscriptas.